Queridos hermanos, bueno, la semana pasada estuve compartiendo con ustedes, no sé si se acuerdan, pero hablé sobre el privilegio de no tener privilegios, ¿no es cierto? Y hablaba sobre la ética cristiana, que el líder cristiano no tiene, Jesús lo único que le ofreció, dice, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero quiero un poquito hablar sobre también las luchas que tenemos muchas veces como cristianos en la vida. No es solamente decirle, hermano, no tenemos privilegios, sino también decirte que Dios está contigo. Y el sermón de hoy día, no sé si se ve ahí. Gracias, yo lo veo acá. Se llama El Dios que sostiene tu caminar en tierras extrañas. Es un poco largo el texto, pero le vamos a encontrar sentido. El Dios el Dios que sostiene tu caminar en tierras extrañas. Y vamos a ver que quizá hoy día andamos ya estamos llegando a mitad de año, cansados y todo, pero también vamos a escuchar la promesa de Dios para tu caminar, para tu vida. Tengamos un momento de oración, iglesia. Padre, te damos gracias porque hoy día, Señor, hemos venido a tu casa con la única intención de poder ofrecer a ti sacrificio vivo de alabanza, de adoración, y que tú nos hables, Señor. Permita, Señor, que yo como instrumento tuyo, Señor, quita en mí todas las torpezas, quita en mí todas las faltas y que el mensaje, Señor, sea llegando a los corazones de mis hermanos. Padre, porque tú eres el único perfecto, tú eres el único eterno y sabio Dios. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día quiero hablar esto, hermano. El Dios que sostiene tu caminar en las tierras extrañas. El texto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, 9, 10, Reina Valeria actualizada, lo tengo yo. Dice, yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé. No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la mano derecha de mi justicia. La orfandad del camino y el dolor del aislamiento muchas veces creemos que solamente le compete a los hijos de Dios. Pero la verdad es que todos en diferentes áreas de nuestra vida o en el tiempo antes de acercarnos al Señor, hemos vivido la orfandad en el caminar. Hemos sentido el dolor del aislamiento. Uno de los dolores más profundos del ser humano no es el de carácter físico, sino existencial. El entender de que a veces nos sentimos que estamos solos, batallando. ¿Le ha pasado, no? Y como que parece que eso inconscientemente nos cansa más, como que nos agota más. La dolorosa certeza de la soledad, no de mi esposa, sino de sentirse solos, ya, para que no me vaya a retar. Es esa densa neblina emocional que nos asalta en medio de una crisis aguda, en medio de dificultades, nos susurra al oído y te dice, nadie te entiende, nadie te apoya, estás completamente solo en esto. ¿Ustedes saben quién le está hablando al oído? ¿Ya? Entonces, es inevitable, queridos hermanos, que pasemos por caminares y por tierras extrañas en nuestra vida del Señor. A este estado del alma podemos llamarlo con propiedad la orfandad del camino. En este caminar del Señor nos hemos sentido huérfanos. En el antiguo pueblo de Israel conoció de primera mano ese desamparo, atrapado en Babilonia, desterrado de su patria y rodeado de una cultura hostil que no compartía su fe. Llegaron a la amarga conclusión de que el Señor los había abandonado a su suerte en aquella geografía ajena. Cuando el texto de Isaías habla esto, se lo está diciendo a un pueblo completamente desesperado, un pueblo que se sentía solo, un pueblo que se sentía abatido, un pueblo que estaba muy cansado y fatigado. ¿Ya? Esas tierras extrañas que nos toca vivir día a día, a veces con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias heridas, y tenemos que batallar con ellas. Y son parte también del proceso de nuestra vida cristiana.
Pero quiero decirte que aún en esas tierras extrañas que nos toca pasar, Dios está en medio. Dios te busca. Dios se quiere manifestar. Fíjese usted que Israel está pasando la deportación en Babilonia. Está viendo cómo su nación, su pueblo está siendo esparcido, ¿no es cierto?, por la diáspora. Pero en ese instante Dios no pone un lugar de condena o una palabra profética fuerte, sino que les da la esperanza y les da la oportunidad de que ellos entiendan: yo no soy un Dios estancado en el pasado, estoy aquí para caminar a tu lado. Esa es la promesa del Señor. A través de este mensaje descubriremos 3 verdades fundamentales basadas en el texto sagrado que revelan cómo la compañía divina transforma radicalmente nuestra realidad. Hoy día voy a hablar del texto de Isaías y me propuse solamente hablar sobre, y voy a citar solamente textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para que conozcamos el concepto de cuando Dios se revela con esta palabra maravillosa al pueblo de Israel. El escenario histórico, el frío del exilio babilónico. En ese exilio, en ese tiempo, ese pueblo de Dios, estaba pasando una dificultad. Para comprender el peso de esta promesa, debemos trasladarlo al año 586 a.C. El imperio babilónico, bajo el implacable mando de su rey, que es un nombre muy corto, Nabucodonosor, sitió y destruyó Jerusalén. Redujo a cenizas el majestuoso templo de Salomón y deportó de manera forzosa a la élite y a gran parte de la población de Judea. Israel ya no habitaba en su tierra fértil, sino que se encontraba en el cautiverio. En ese cautiverio Dios se revela con estas palabras de consuelo. En este cautiverio Dios se manifiesta y le dice: oiga, ustedes están pasando esto por su pecado, pero yo no traigo palabras de juicio ni condenación, traigo mi verdad revelada a ustedes. Cuando se escribían estas palabras, el pueblo llevaba décadas viviendo como una minoría desplazada, experimentando lo que la teología define como el dolor del exilio y el frío de la soledad espiritual. En ese contexto, Dios se revela con estas palabras maravillosas. En este contexto, Dios le dice: yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la mano derecha de mi justicia. En ese contexto, Dios se revela a este pueblo, que por cierto es un pueblo duro de servir, ¿no es cierto?, como nosotros, porque Dios a veces no se tiene que venir con esa palabra porque somos porfiados, pues, hermanos. Si llegamos de pronto, la semana pasada hablábamos de que somos quisquillosos y porfiados, ¿ya? Pero así todo, Dios nos amó. Así todo, Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Dios acorta la distancia para salir a tu encuentro. El primer movimiento de Dios en este pasaje derriba de forma contundente todo legalismo religioso. Con frecuencia el enemigo siembra en nuestra mente la idea de que para disfrutar de la compañía de Dios, primero debemos estar limpios, mostrar una fe inquebrantable o haber solucionado el problema con nuestros propios medios. Y la verdad que no es así. Dios se revela a un pueblo que estaba sufriendo, que estaba solitario, que tenía una espiritualidad muy quebrantada, un pueblo completamente deprimido, y en ese medio se mueve Dios. Sin embargo, la Escritura afirma: yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé. Cuando el texto sagrado menciona los extremos de la tierra, el profeta emplea el término hebreo kadash, que denota literalmente los bordes, los cortes abruptos o las esquinas más alejadas e incesables de un mapa. De ese contexto Dios te está llamando, de quizás
de que te sientas muy alejado del Señor, de los bordes de la tierra, Dios te llama. Por eso que es un error teológico pensar que Dios solamente va a estar contigo cuando tú estás bien con el Señor. No, Dios va a estar siempre. Y Él habla y dice, y te mandé a buscar desde los bordes de la orilla, desde la lejanía, de las regiones más remotas. Usa un vocablo, una palabra que evoca las articulaciones, los rincones escondidos o los recodos más apartados de la geografía. Queridos hermanos, en esa soledad espiritual Dios llama a nosotros. Nos llama desde lo más profundo de nuestra soledad. Nos llama de los bordes de las extensiones. Dios hace una aclaración. Dice, yo voy a estar contigo, pero yo tomo la iniciativa. Yo te estoy llamando desde allá. A veces, querido hermano, nuestras luchas a veces son tan irreales. Pensamos que nuestras luchas son con nosotros mismos, sí. Pero pensamos que mientras estemos mentalmente preparados, Dios va a estar con nosotros. No, y a veces no estamos preparados. Querido hermano, el Señor está declarando a su pueblo exiliado y te declaro hoy a ti, no importa tan lejos que te hayan arrastrado las tormentas de la vida, no existe rincón geográfico, emocional o espiritual que quede fuera del alcance de mi mano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Qué maravilloso, querido hermano, que este Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, pecador delante de Dios. La gracia divina opera en especial poder en la periferia, no en el centro, en las periferias de tu vida, en los momentos de soledad y dificultad. Por eso que cuando viene el Señor, tú no tienes que, lo único que tienes que es reconocerlo. Tienes que aceptar su voluntad y esperar en Él. El primer paso de este camino es la restauración. No la das tú. La restauración no proviene de ti. La restauración proviene de tu Señor, del que te está llamando, de lo apartado que tú creas que puedes estar delante de Él. Él te llama. Como decía C.S. Lewis, que me gustó mucho este término, decía, amanecía Dios cada noche en mi habitación como si fuera un cazador persiguiendo a su presa. Mi conversión no fue porque yo encontrara a Dios, sino porque Él me encontró a mí. Dios te encuentra, pero tienes que dejar que Él te encuentre, querido hermano. No importa cuán lejos tú creas. Por lo tanto, que haya sentido, que haya luz en tu vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 9 al 10, nueva traducción viviente. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Entonces, queridos, debemos entender, y para redondear esto, que el Señor te llama independiente como tú estés. Y Dios siempre va a tener tratos contigo independiente como tú estés, tu vida espiritual. Si hay una sequedad, si hay una oscuridad, Dios no creas que el enemigo va a estar ahí. Es Dios el que se va a encontrar. Es Dios el que te está buscando en las periferias. Pero tienes que seguirle, tienes que abrir tu corazón. Porque sabes, Dios mío, Dios sana toda tu ansiedad con el peso de su presencia. Cuando Dios viene a tu vida, es la presencia de Dios misma manifestada. Cuando la vida nos golpea de manera consecutiva, nuestro corazón activa de forma automática un mecanismo de defensa, la hipervigilancia. Y a veces andamos hipervigilantes, pero comenzamos a caminar mirando de reojo, asumiendo que a la vuelta de la esquina nos aguarda otra mala noticia, otra traición, una nueva pérdida. Pero Dios nos demanda que nosotros pongamos nuestras vidas en el Señor. Y lo que pase y que tenga que pasar no escapa de su voluntad. Por eso que Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Cualquier dificultad que tú pases, Dios va a estar en medio tuyo. No desmayes porque yo soy tu Dios. La riqueza de la exégesis hebrea en esta sección es deslumbrante.
la frase traducida popularmente como no desmayes o no te angusties es la palabra al-tishá. Y en el hebreo antiguo este verbo posee una carga gráfica impresionante. Significa mirar fijamente a todo lado con los ojos desorbitados por el pánico. Dios no quiere que entre en conflicto ni desesperanza o qué me va a pasar ahora o un temor, porque si está Dios contigo es más que suficiente. No te pongas en una hipervigilancia. Hoy, Señor, pasé recién algo, recién tuve una pérdida, pero Señor, ¿qué viene ahora? Tengo miedo, Señor, No, porque si está la presencia de Dios en tu vida, lo que pases no lo vas a pasar solo. Dios va a estar contigo. Ahora, querido hermano, ¿cuál es la medicina entonces que el Señor prescribe contra este pánico paralizante? Curiosamente, Él no promete desintegrar de inmediato el ejército babilónico. Su respuesta es su propia persona, debido a que en el hebreo bíblico no existe el verbo ser o estar. En tiempo presente, la declaración es un corte directo, un absoluto, cuya traducción literal es porque contigo yo. Cuando Él dice yo voy a estar contigo, en el fondo en el hebreo es porque contigo yo. ¿Quién es el que va a estar contigo? El Señor. Dios descentra tu mirada de la tormenta y fija firmemente su mirada en la persona de Cristo, en la entrañable imagen de un padre que toma con ternura el rostro de su hijo atemorizado en medio de una tempestad. Le levanta la barbilla y dice, mírame a los ojos, deja de contar relámpagos, deja de medir el tamaño de la ola, contigo estoy yo. Qué maravilloso, querido hermano. Cuando Él le revela a este pueblo, le dice, yo estoy contigo, yo voy a estar. Y si Él está, no tengas temor a lo que venga. Lo que venga va a pasar porque Dios lo va a permitir que pase en tu vida y vas a poder experimentar la victoria del Señor. Pero a veces, querido hermano, el temor nos paraliza y tenemos un problema y lo primero que hacemos es decimos, bueno, no voy los días domingos a la iglesia. No, ¿para qué? Voy a solucionar este problema. Querido hermano, la presencia del Señor está garantizada en tu vida. Y si está garantizada, tienes que usarla, porque Dios lo prometió. Yo soy, querido hermano, Él es el que habla, yo, porque contigo yo estoy. La cura definitiva para el miedo o el futuro no es un mapa detallado de lo que sucederá mañana, sino la garantía de su compañía. En el libro de Isaías, en el mismo libro, Isaías 43:2, nueva traducción viviente, dice, cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Aguas profundas. Creo que muchos hemos pasado dificultades, pero aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no consumirán. Las llamas no te consumirán. Querido hermano, esa es la promesa. Dios va a estar contigo en cada una de las áreas, pero sabes, Dios no es avasallador. A veces tú estás en un rincón, apartado, lamiendo tus heridas y de pronto dices, pero ¿por qué me sacas? Si yo estoy contigo, si yo lo prometí, tienes que mirar, levantar tu mirada y ver que Dios está en ese caminar contigo. Dios Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero es más fácil victimizarse, es más fácil lamer la herida, arrinconarse, apartarse. Lo mejor es dejar de ir a la iglesia. Y entre menos sepa la iglesia lo que me pasa, mejor. Qué equivocado, querido hermano. Qué equivocado. Somos el pueblo del Señor. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque saben, querido hermano, Dios provee
el soporte para que no te derrumbes. Dios provee el soporte. ¿Saben, queridos hermanos, que hay un síndrome que una vez yo lo compartí, pero no sabía que era un síndrome, debo ser honesto, que se llama el síndrome de la mitad de la muralla? ¿Lo han escuchado, no? Yo tampoco, hermano. No, debo ser honesto, porque yo una vez prediqué de esto, pero no sabía que estaba usando el síndrome de la mitad de la muralla. Es una frase muy interesante y desde el punto de vista de la psicología, la gestión de proyectos e incluso la historia bíblica tiene muchísima verdad. Aunque físicamente cada bloque de una muralla pesa lo mismo al principio que al final, llegar a la mitad en el momento más crítico y difícil de cualquier construcción o proyecto. La mitad de la construcción de una muralla es la parte más crítica, porque o te la derriban o resiste, o ya no, si llega a la mitad y está firme, se podrá construir la parte restante. Y eso se le llama el síndrome de la mitad de la muralla. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresó del exilio para construir la muralla destruida de Jerusalén, todo inició con gran entusiasmo. Sin embargo, el colapso emocional no ocurrió al principio ni al final, sino exactamente en la mitad. ¿Qué dice el libro de Nehemías? Yo saqué extracto en Nehemías 4, el versículo 6 y el 10, y dice así: edificamos pues la muralla, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y dijo: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar la muralla. Quizás estamos empezando ya, llegando a la mitad del año. Y a veces pensamos que nuestras murallas se van a derribar. Pero fíjate que Nehemías, en este periodo de la mitad de la muralla, llegaron dos personajes a molestar. ¿Quién eran? Sanballat y Tobías. Y empezaron a revolver el gallinero. Y empezaron a debilitar la obra del Señor. ¿Pero por qué en la mitad? Porque en la mitad, queridos hermanos, es la punta o es el esfuerzo para llegar al final. Y si usted se siente cansado, hermano, yo más. Si se siente estresado, también. Pero sigamos adelante, querido hermano. Porque, querido hermano, la obra de edificación en tu vida es de Cristo. Y Él prometió que iba a estar contigo para terminarla. Entonces este pueblo, querido hermano, se sintió desanimado, llegó y estaba espectacular. Vamos a construir las murallas, vamos a volver de nuevo a ser el pueblo de Dios. Pero cuando estaban en la mitad, se sintieron debilitados. Querido hermano, esta predicación lo que quiere es animarte. Quiere que si te sientes apartado del Señor, puedas volver a su presencia. Que si sientes que este año se te está haciendo difícil, estás llegando a la mitad de la construcción, sigue adelante, querido hermano, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa esta situación. Así que te animo a que podamos seguir. Los amigos y seres humanos que nos rodean pueden albergar las mejores intenciones de acompañarnos, pero su capacidad siempre será limitada. Pueden escucharnos llorar por teléfono o a altas horas de la noche, pero carecen de poder para sanar nuestro cuerpo, restaurar un matrimonio roto o solucionar una crisis financiera o un problema espiritual. Es solamente la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, querido hermano. El Salmo 23:4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Y de nuevo la misma palabra: porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan.
Querido hermano, por eso que nosotros no tenemos excusas para dejar al Señor. Por eso que no tienes excusa para dejar de congregarte. Por eso que no tienes excusa para pedirle a un hermano o al pastor o a un líder que ore por ti. Porque no es señal de debilidad, querido hermano. No es señal de debilidad. Es señal de crecimiento en tu vida, que estás aprendiendo a confiar en toda la área de tu vida en el Señor. Yo una vez les conté que me sentí tan angustiado y le pedí a los diáconos con mi esposa que oraran por nosotros, y pasaron acá, en otra iglesia, ¿no? Y después un hermano me dijo: pastor, no es bueno que usted muestre debilidad. Si somos débiles, pues hermano, si somos seres humanos y pasamos a veces y nos sentimos a veces colapsados y sentimos que estamos en la periferia, pero no te olvides que en la periferia el Señor te llama. El acompañamiento de nuestro Dios es infinitamente superior porque no constituye una presencia pasiva o meramente empática. Es un soporte activo en tu vida y en la mía. Es un activo físico integral para nuestra debilidad. El pasaje culmina con una tríada de promesas en la que el Señor se compromete a ser el motor y el anclaje de nuestras vidas. ¿Y cuál es esa tríada? Si vemos el texto, dice: yo te fortaleceré. Proviene de la raíz hamat, la cual hace referencia a la firmeza estructural y la resistencia al colapso. Aunque pienses que estás como un edificio que está que se cae, no te vas a caer. Si cuando tú te caes y colapsas, es precisamente cuando has dejado a Dios de lado. Pero el Señor dice: te voy a fortalecer, o sea, tu estructura va a estar firme. Y aunque venga un temblor, una tempestad, no va a pasar nada porque construiste tu casa sobre la roca. Entonces, querido hermano, cuando habla de fortalecer, te está diciendo que no va a ser un colapso, va a ser una resistencia de tu estructura frente al colapso. Cuando la jornada ha sido tan devastadora que tus columnas espirituales tiemblan y sientes que estás a punto de desplomarte, Dios promete inyectar solidez a tu diseño interior para que puedas sostener el peso de la prueba sin desmoronarte. Querido hermano, Dios promete tres cosas. Lo primero, te va a fortalecer. ¿Ya? ¿Pero a quiénes va a fortalecer? A los que llama desde lejos. Si tú lo buscas en tu angustia o en tu dificultad. Lo segundo, siempre te ayudaré, dice él. Te voy a fortalecer, pero siempre te ayudaré. El término es ser y posee un trasfondo estrictamente militar. Representa el exilio urgente, inmediato, que provee un aliado fuertemente armado, un auxilio, perdón. Cuando tus propias fuerzas se han agotado por completo. En el frente de batalla, Dios, querido hermano, no contempla tus luchas desde un palco. Él desciende al campo como tu escudo protector. Jehová Nisi. Jehová es mi escudo. Entonces, querido hermano, Él siempre nos va a ayudar, pero tenemos que dejar que Él nos ayude. El tercer punto que habla dice: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usa el verbo tamak, que significa asir, aferrar, sujetar firmemente algo para mantenerlo erguido y evitar que caiga del suelo. El Señor te está diciendo de manera personal: cuando el sendero se vuelva tan empinado que pierdas el equilibrio, mi mano derecha estará contigo. El símbolo de mi poder en acción te sujetará con firmeza para mantenerte de pie. En el Salmo 94, no sé si lo puse ahí. No, ya no lo puse. Dice 18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustenta. Querida iglesia,
Les animamos, yo sé que algunos andan cansados. Te animo en el nombre del Señor, como decía el texto. Dios quiere estar y sostener tu caminar, aunque pases por momentos y lugares extraños, esas extrañezas que de pronto solamente tú y Dios saben, ¿no es cierto? O esos comportamientos, quiero decirte que aún así Dios está al lado tuyo. Te ama. Amada iglesia, el mensaje central del libro de Isaías es que Dios, que mide los cielos con la palma de su mano, ha tomado una decisión irrevocable. No quiere caminar por la historia sin ti. No quiere caminar por la historia sin ti. Tu Babilonia actual es circunstancial, que te roba el sueño y desgasta tus pensamientos. Pero querido hermano, eso no ha tomado al Altísimo por sorpresa. Él sabe todo lo que pasa. Él no está observando desde la distancia del cielo esperando a que resuelvas tus conflictos para volver a amarle. Él está allí contigo, en la habitación donde derramas tus lágrimas, en la oficina donde enfrentas la presión, en la sala de espera donde aguardas una respuesta definitiva. El secreto de la vida cristiana no radica en la ausencia del valles oscuros. El verdadero secreto es la identidad de nuestro compañero que camina al lado nuestro. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja de buscar desesperadamente, querido hermano, salidas humanas que no solo consiguen agotar tu espíritu. Respira profundo, contempla tu realidad a través de los ojos de la fe y abraza la verdad inquebrantable de tu Salvador. No mires con ansiedad, porque sabes que Dios dice, porque contigo estoy yo. Iglesia, si hay algún hermano desanimado, si hay alguien que está pasando por procesos dificultosos, si siente que de pronto en su vida no avanza o hay cosas que le atan, yo te llamé de los extremos de la tierra. Pongan ahí, yo Cristian, yo Juan, te llamé de los extremos de la tierra. De las regiones más remotas te llamé. No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la mano derecha. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a tener un tiempo, querido hermano, cada cierto tiempo es bueno pasar al altar y pedir nueva fuerza, ¿no es cierto? Vamos a orar. Yo no sé si acá hay aceite o me lo sacaron. Sí, aquí está. Si estás pasando por alguna dificultad, no quiero ser un peso, quiero que hoy día el Señor hable a tu vida. Quiero que delante del Señor puedas renovar tu fuerza, porque todos estamos cansados muchas veces, ¿ya? Y no es señal de debilidad, es señal que estás demostrando que aún en las periferias de tu vida quieres poner al Señor en tus manos. Incline su rostro, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres un Dios que ha tomado la iniciativa, que nos ama profundamente, Señor, y que aún en las lejanías que tenemos en nuestros corazones, Señor, tú quieres que te busquemos, Padre. Gracias porque, Señor, en la dificultad, tú nos prometes que vas a estar con nosotros. Tú nos prometes, Señor, que nos vas a fortalecer. Tú nos prometes, Señor, que no nos dejarás, Padre. Siempre nos ayudarás y nos vas a sustentar con la diestra de tu justicia. Padre, quiero orar por la iglesia. Señor, yo sé que a lo mejor hay corazones abatidos, hay corazones que están pasando sus desiertos, hay algunos que están saliendo, otros que, Señor, están recién haciéndose preguntas y a veces no entienden. Pero, Señor, si hay algo que hoy día pueda quedar en sus corazones, Padre,
es que tú no los dejas solos, que tú tomas la iniciativa de amor y, Señor, nos das ánimo para terminar de construir esa muralla que estamos haciendo en nuestras vidas, ese fortalecimiento en ti, Señor, esas fuerzas que provienen de ti. Iglesia, si quieres que ore por ti, te unge con aceite, pasa aquí adelante, pónganse en pie, vamos a cantar. Yo le voy a pedir al ministerio, mientras cantamos, si quieres ser fortalecido en el Señor, pasa aquí adelante, voy a orar por ti y te voy a animar como Dios me ha animado. Oremos.